Buenas tardes, chicos. Como ya todos me conocéis, soy de Izquierda por Almería y PAL, ¿vale? Del cual os pedimos colaboración, que nos votéis, el apoyo que podáis ser realmente. Y bueno, como digo, Andalucía no se levanta con promesas, se levanta con hechos, porque la verdadera fuerza está en cada persiana que se levanta. Con ello, queremos luchar sobre la sanidad pública, sobre la educación, que haya más profesionales en la sanidad, donde haya más personal docente, donde se pueda tener distintas especialidades dentro de los colegios e institutos, sobre todo para alumnos con problemas especiales, que necesiten una atención, personas especializadas en el tema del bullying, a fin de que, pues en base de charlas, en base de tal, se pueda adaptar a los alumnos el perjuicio que le trae a otro alumno por el tema del bullying y el acoso escolar, ¿no? Otro también sobre los pueblos que estamos viendo hoy en día, por desgracia, que se están quedando vacíos de niños, los colegios están cerrando, la guardería, pueblos que son pueblos rurales, pueblos con escasa personalidad, habiendo personas con ya bastante avanzada edad. Entonces todo eso hay que solucionarlo de la manera de dando trabajo a personas que realmente lo necesitan, con vivienda para que puedan vivir y con niños menores, donde pueda ese pueblo a levantarse de nuevo y realmente no caiga en un pueblo fantasma, en un pueblo que con el tiempo al final se pierde una provincia más de cada ciudad, ¿no? De nuestra Andalucía y quizás posiblemente incluso de España en completo, ¿no? Todo eso tenemos que intentar evitarlo por todos los medios. La única manera en que nosotros seamos lo que miremos de que eso no suceda. Sobre todo, pues la educación, como he dicho anteriormente, meter distintos profesionales con distintas especialidades en los colegios para niños, pues bueno, por desgracia de esta vida, niños con facultades especiales que necesitan para poder estudiar, para poder leer, para poder, en fin, distintas patologías que pueden tener muchas criaturas, del cual eso se necesita en los colegios, es mucho, y sobre todo en pueblos rurales y tal. Lo mismo pasa con la salud. La salud pública no debe de desaparecer en ningún momento, ni en los pueblos chicos ni en los pueblos grandes. Los consultorios médicos, los ambulatorios y tal, debe de seguir permaneciéndose abiertos con profesionales de la medicina, a fin de que esos médicos, enfermeros que están en pueblos rurales inferior a un X habitantes, y con posibilidad de desplazamiento a otro pueblo para acudir a un médico, deben de estar rebajados totalmente de los servicios de urgencia, a fin de que esos profesionales puedan asistir a sus consultorios médicos habitualmente y a diario. Eso lo podemos conseguir. ¿Cómo? Luchándolo. ¿Cómo? Aplicando la legislación real. La salud pública es un derecho de cualquier ciudadano. La educación es un derecho de cualquier ciudadano. La vivienda es un derecho de cualquier ciudadano. El trabajo es un derecho de cualquier ciudadano. Y como así nos lo reconoce nuestra Constitución española,
debemos de aplicarlo. Las pensiones debemos de asegurarlas de que ningún político, y digo, y subrayo en mayúscula, ningún político debe de tocar las pensiones de nuestro país y de nuestras personas que para ello han cotizado de antemano. Todo ello independiente de muchas otras cosas como necesitaría tanto en nuestra comunidad como incluso España entera, como es una reforma estructural de todas y cada una de nuestras legislación y ley orgánica que tenemos en nuestro país. Se necesitaría una reforma estructural en general, incluida la política. Luego también tendríamos reformas, pues bueno, del Código Penal, ley de enjuiciamiento civil, ley laboral, sobre todo el Código Penal sobre materia de corrupción, donde desde el momento y desde el minuto cero que se tiene conocimiento de cualquier tipo de corrupción y se hace cargo cualquier juzgado de instrucción para instruir el caso, mientras que se investiga las diligencias y esas diligencias pasa a celebrarse juicio, la legislación debería de bloquear de inmediato cuántos bienes tenga esa persona acusada de un delito de corrupción mientras no se le demuestre lo contrario ante un tribunal. Tanto cuentas bancarias, cajas de seguridad de los bancos, vehículos, propiedades, con el objeto de que si esa persona en su momento por el juzgado sentenciador saliese condenado por dichos hechos, demostrándose la culpabilidad de esta persona, inmediatamente esos bienes pasarían a ser propiedad del Estado para cubrir todas y cuantas deudas disponga de tanto de lo sustraído como de las multas e indemnizaciones civiles que pudiera haber subsidiariamente de la persona o del daño causado a terceras personas a consecuencia de ese desfalco por parte de su ejercicio de la política o del cargo que ocupe en ese momento. Todas esas cosas se necesitaría realmente reformar, mirar sobre ese punto, endurecer las leyes de todas y cuantas leyes pudiera haber en vía penal. Todas, incluido suprimiendo los juicios de delitos leves, siendo todos juicios penales por completo. Las empresas que las administraciones hoy en día, como ayuntamientos, como tal, están privatizando y dando a terceras personas, a empresas particulares, a trabajadores del ayuntamiento o de cualquier administración, Junta de Andalucía, Diputación o etcétera, no. Nada de privatización. Cualquier administración pública tiene el derecho y el deber de ser una administración pública, por el cual no se puede privatizar y sería totalmente prohibido por legislación de que se privatice las empresas o los trabajos dentro de cualquier tipo de administración, siendo penalizado dicho precepto. Esas son las cuestiones que llevamos dentro de nuestro marco legislativo. Me quiero recordar, por quien no lo recuerden, que Mariano Rajoy, en su periodo corto de legislatura que tuvo, dictó una ley donde los alcaldes, concejales y tal, es decir, los políticos en general, pueden subirse ellos directamente su sueldo una vez que ocupan el cargo o dentro de su periodo de cargo. Vale, eso quedaría totalmente suprimido y totalmente prohibido que cualquier trabajador de cualquier administración pública pueda subirse su salario
a su propio criterio y a como quiera. Eso quedaría totalmente prohibido, totalmente prohibido. Y el que no lo respetara sería penalizado por el delito que correspondiese a esos hechos. Porque ningún trabajador tiene por qué subirse el sueldo, porque si usted está trabajando, y digo, en una obra, en el campo, en un almacén, en cualquier puesto de trabajo, a usted el que le sube el salario es su jefe, ¿no, verdad? Usted no lo puede decir, yo este mes quiero cobrar 2.000 euros, porque su jefe le dirá, usted va a cobrar 2.000 euros, pero va a ser en su casa descansando. ¿Vale? Entonces, una administración pública, ya puede ser alcalde, concejal, ministro, presidente del gobierno, presidente autonómico, es un trabajador del Estado, un trabajador que está al servicio del ciudadano, al servicio del pueblo, al servicio de su autonomía, por el cual no le da lugar a tener que subirse los sueldos en ningún momento. Eso quedaría totalmente prohibido por legislación. Lo mismo que retiraríamos por completo, la ley Mordaza, la que es conocida por la ley ciudadana. Esa ley quedaría completamente suprimida. Y digo suprimida, por completo. Porque ningún ciudadano tiene que verse perjudicado por ningún gobernante ni por ningún político a su propio criterio de cada político. Tenemos que basarnos en una legislación coherente, eficaz, constitucional, europea y de libertad. No podemos vernos prohibidos por cada político que entre en un gobierno, que aplique sus propias leyes, y vernos prohibidos por leyes de cada gobernante. No. Debemos de ser un país libre, un país democrático, un país estructural, donde tenga voz y voto el ciudadano para decidir y para poder hablar directamente con sus políticos, relacionarse con sus políticos directamente, no está escondido como lo hace Sánchez, como lo hace Feijóo, como lo hace Juanma Moreno Bonilla, como lo hacen los de Vox, como lo hace el TAP, vernos escondidos detrás de un sillón, a esperar que pase el mes para llegar y cobrar el salario y sin poder contactar con ningún ciudadano de nuestra comunidad, de nuestro país o de nuestra ciudad. Eso lo vemos totalmente injusto. Total. Y repito, total. También veo de que Santiago Abascal, el del partido de Vox, habla mucho sobre la materia de que cuando esté en el gobierno va a quitar una serie de subvenciones cuando entre como partidos políticos, es decir, ONG, otro tal, vale. Según estadística, y no es muy viable, ¿vale? No es muy viable, es cobra sin hacer nada, porque no está haciendo nada, esta es la oposición, 61.591,18 euros de salario, ¿vale? Eso es Abascal, Santiago Abascal, vale. Luego hablamos de una serie de subvenciones que dice que presuntamente dice que va a quitar, vale, nada más que de subvención el partido de
señor Abascal, el partido de Vox, ¿vale? Subvenciones en el 2024 ingresaron 11,03 millones en subvenciones de funcionamiento y 7,54 millones en electoral. Más los fondos de su fundación de 13 millones de donaciones y subvenciones en 2 años según dependencias públicas. 81,7% de los ingresos de la formación provisto de fondos públicos. Subvenciones del Congreso 2025 se le asignaron aproximadamente 6,15 millones de euros consolidadamente con una de las principales fuerzas en receptor de fondos. Y este señor dice y quiere hacernos entender a todos los españoles que va a quitar las subvenciones. Si él quita las subvenciones, quitará las suyas también. Claro, eso para empezar, ¿vale? Vale. Pero ¿dónde iría el partido de Vox sin esas subvenciones que ahora mismo le están dando? Y como todo el mundo estamos viendo en las redes sociales, tanto fuera de la campaña como dentro de la campaña electoral, la actividad que está haciendo con las mesas que está montando, muy pocos partidos, incluso partidos pequeños, que hoy en día no dan la oportunidad los medios de comunicaciones que salgamos, porque al aparecer está prohibido por los gobiernos de que los partidos políticos salgamos en televisión, ¿vale? Y quiere quitar esas subvenciones y quiere darnos a entender de que es el Dios del universo, el Dios que va a dar soluciones a todo quitando subvenciones y tal. Cuando eso todos sabemos que en primer lugar tenemos que basarnos en una Constitución española que es del año 1978, de la cual está en vigor, y para poder hacer muchas cosas de las que este señor quiere, habría que reformar la Constitución española con la mayoría de un Parlamento constitucional, ¿vale? Y de las Cortes Generales. No se puede, ¿vale? No la va a tener la mayoría absoluta, casi seguro, y menos la mayoría simple. Otra, tenemos que basarnos en las sentencias y en las leyes europeas, donde tampoco nos podemos saltar esas leyes, ¿no? También, ya volviendo de nuevo al Partido Popular, ¿vale? Se recuerda toda la corrupción que ha habido con el Partido Popular en los tiempos de Mariano Rajoy, y como hoy mismo estamos viendo todo ante el Tribunal Supremo sobre la corrupción o la macrocorrupción creada por el expresidente Mariano Rajoy, que desde esa fecha pues todo el mundo aún seguía estando fresco la situación, y es por el motivo de que, bueno, pues el Partido Popular le ha costado un poquito de trabajo de poder ganar con Pablo Casado y con Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Y creo y esperemos que así le cueste todavía trabajo gobernar. Pero no solo eso, no solo volvemos al Partido Popular, también vamos a hablar un poquito del Partido Socialista, ¿vale? Aquí en Andalucía hemos tenido al Partido Socialista 41 años de gobierno del Partido Socialista, ¿no? Hemos tenido en el 1977 a 1988 a José Rodríguez de la Borbolla, ¿no? Del 88 al 94, Carlos San Juan. Del 94 al 2010, Manuel Chávez. Del 2010 al 2013, José Antonio Griñán. 2013 al 2021, Susana Díaz. Y bueno, en este caso no llegó a gobernar Juan Espada y bueno, María Jesús Montero, que es la actual del Partido Socialista que tenemos actual, ¿no? Y que se presentan estas elecciones presidenciales actuales. Bueno, debemos de recordar
en los tiempos de Manuel Chávez, Susana Díaz, José Antonio Griñán, la corrupción de contratos ilegales, subvenciones a universidades, muy allegados a estas personas, en este caso Susana Díaz y José Antonio Griñán, como todo el mundo vemos. Hablamos también presuntamente, porque todavía no ha sido juzgado, posiblemente que a lo mejor, bueno, están las sentencias recurridas, no sé si habrán salido algunas ya de las cuales le hayan absuelto, le hayan juzgado de alguna manera, pero hablamos presuntamente hasta que no haya una sentencia que diga que efectivamente son culpables de los hechos que se les investiga en su momento. Pero hemos tenido corrupción. En los tiempos de José María Aznar, por ejemplo, pues tuvimos la mala suerte, que fue cuando perdió las elecciones, que nos engañó a todo el mundo cuando los atentados del metro de Madrid. Con Santiago, con Zapatero, tuvimos la desgracia de que caímos, que ahí, bueno, ahí estaba entre Zapatero y Chávez, entre Zapatero y José María Aznar, estaban las dos cosas muy asimiladas, ¿no? Porque decir, José María Aznar dejó que los bancos, con una simple nómina de 1.000 euros, te dieron una hipoteca de 200.000 euros, y los bancos y la banca cayó en quiebra. A caer la banca en quiebra y a caer la bolsa, España cayó en crisis, teniendo la mala suerte que mira por dónde estaba José Luis Zapatero. Y bueno, caímos en una crisis económica del ladrillo, donde el ladrillo se llevó a toda una cadena de empresas detrás de ella. Y bueno, a pesar de que se le avisó al señor Zapatero, se le avisó de que en España estaba entrando una crisis económica bastante fuerte, alegando, dicho en televisión, y eso lo podéis buscar perfectamente, dicho en televisión por el señor Zapatero, de que en España no había ninguna crisis. Pero es normal, todos los socialistas parece que es lo mismo, no piensan, hasta que no pasan las cosas, no piensan para evitarlo, ¿vale? Y lo que, bueno, dijo que no había crisis en España hasta que cayó la crisis, ¿vale? Volvemos con con el actual presidente del Partido Socialista, con el señor Sánchez, donde en noviembre del 2019, si nos recordamos, por eso se llama COVID-19, porque el COVID-19 entró en el 2019, no en el 2020, ¿vale? Por salud se le comunica por escrito que estaba entrando en España un COVID, una pandemia de la cual iba a ser bastante fuerte y grave, de la cual el señor Sánchez dijo, como dijo Zapatero cuando la crisis, dijo que en España eran unos casos aislados que había habido en el mes de diciembre de 2019, pero que no había ninguna pandemia en España. Eso fue aproximadamente pues en diciembre del 2019, cuando en febrero ya estaba la pandemia ahí bien fuerte en España, que no le dio opción de dictar un estado de alarma, cerrando a todos los españoles en su domicilio. Todo eso por no pensar previamente de lo que le habían avisado que estaba entrando en España y que podía haber tomado medidas y haber salvado, pues quizás miles de vidas, presuntamente, y aparte de ello, haber evitado que eso se propague como se propagó en España, ¿vale? Luego, hace un año, concretamente en abril del año pasado, creo que fue el día 28, hubo un apagón eléctrico.
todos los españoles nos quedamos esperando de que el señor Sánchez nos diga qué es lo que ha pasado con ese apagón. No ha habido información ninguna, absolutamente ninguna, ni dónde se ha metido los 15 gigabytes que se perdieron en ese momento. Dígamelo. Todos nos quedamos desinformados, como siempre suele hacer el Partido Socialista Obrero Español, que se llama Obrero Español, y la verdad es que digo que si algún día Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, levantara cabeza, la vuelve a agachar de nuevo. De ver lo que hoy en día está el Partido Socialista Obrero Español. No se le puede llamar hoy en día Partido Socialista Obrero Español, porque hoy el Partido Socialista lo mismo hace por gobernar, son capaces de hacer coalición con Vox, con PP, con Ciudadanos, con el partido que sea por tal de ocupar el sillón de la presidencia. Y eso se ha estado demostrado en Andalucía, incluso en las generales. Eso no lo podemos consentir. Por eso necesitamos partidos nuevos que veamos cómo funciona y si se cumple la realidad que se dice en ello. Por eso pedimos vuestra colaboración, vuestro apoyo. Izquierda por Almería y PAL. Estamos seguros de que ningún ciudadano se arrepentiría. Y siempre, y digo siempre, subrayándolo en mayúsculas, de que siempre estaríamos al lado del ciudadano. Porque eso es lo más importante que nosotros tenemos. No salir a hablar con el ciudadano cuando hay unas elecciones, como hoy en día lo está haciendo Moreno Bonilla, la señora Montero, el señor presidente del gobierno. No. Hay que salir durante toda la legislatura entera, relacionarse con el ciudadano, porque eso es lo más importante que hoy en día nos ocupa a todos, para saber qué problema es el que tiene ese ciudadano y qué problema es el que hay en las calles para poder tomar decisiones y solucionar esos problemas. No solamente cuando hay unas elecciones. Por eso pedimos vuestro voto, porque España y Andalucía merece un gobierno estable, reformista y que apoye al ciudadano. Por eso, votad a Izquierda por Almería y PAL. Un saludo y sus queremos a todos.